Issei 10 capítulo especial coincidencias. El ambiente quedó en calma cuando Issei Youdou se retiró, desapareciendo por el pasillo con ese andar relajado que, hasta hace poco, no formaba parte de él. No hubo despedida formal, ni palabras de más. Solo se fue, como alguien que ya no sentía la necesidad de justificar cada paso. El sonido de sus pasos se perdió poco a poco. Y entonces, el silencio volvió. Ben Tennyson lo siguió con la mirada unos segundos más, como si estuviera acomodando una idea en su cabeza. Luego miró a Gwen. ¿Le gusta el señor Smoothie? Pausa. Una sonrisa ligera se formó en su rostro. Igual que a mí. Gwendolyn Tennyson lo observó de reojo, apoyándose ligeramente contra la pared. No todo gira alrededor de tus gustos, Ben. Oye, no digo que sea por mí, respondió él encogiéndose de hombros. Pausa. Pero es una buena señal. Gwen levantó una ceja. ¿Ah, sí? Ben asintió, más serio ahora. Sí. Miró hacia el pasillo por donde Issei se había ido. Hace unos días, ese tipo no habría sugerido algo así. Silencio breve. Ni habría salido de la base, añadió Gwen. Ni habría escuchado, continuó Ben. Ambos compartieron una mirada. No hacía falta decir más. Gwen desvió la vista ligeramente, pensativa. Está cambiando. Ben asintió. Sí, pero no porque alguien se lo diga. Pausa. Sino porque empezó a entenderlo. Gwen bajó un poco la mirada, recordando el paseo, las conversaciones, la forma en la que Issei actuaba cuando no estaba peleando. No es como tú. Ben sonrió de lado. Claro que no. Pausa. Es más complicado. Más cerrado, añadió Gwen. Más cargado, corrigió Ben. El silencio volvió, pero esta vez no era vacío. Era reflexión. Aún así, continuó Ben, ya dio el primer paso. Gwen asintió levemente. Y no fue en combate. Ben soltó una pequeña risa. Nunca lo es. Ambos miraron hacia el pasillo una vez más. Porque lo que había cambiado en Issei no era su poder. Era algo mucho más difícil de notar. La forma en la que empezaba a dejar de estar solo. Y en ese tipo de cambios, hasta una simple coincidencia, como un batido, significaba más de lo que parecía. Había pasado casi una semana. 7 días que, para muchos, fueron simplemente una ausencia más. Pero cuando Issei Youdou cruzó nuevamente las puertas de la preparatoria Kuo, quedó claro que no había sido un descanso común. El cambio no era exagerado. Pero era imposible de ignorar. Su postura era más firme. Su caminar más seguro. Su cuerpo, ahora más definido, reflejaba disciplina real, no solo talento natural. No era un físico desproporcionado, era el de alguien que había entrenado con intención. Pero eso no fue lo que más llamó la atención. Fue su actitud. El ruido habitual de los pasillos se redujo ligeramente a su paso. No porque impusiera miedo, sino porque había presencia. Oye, ¿ese es Youdou? Sí, pero, ¿siempre fue así? Se ve diferente. Los murmullos comenzaron a extenderse sin que él les prestara atención. Antes, Issei habría reaccionado. Habría bromeado. Habría desviado la atención. Ahora. Solo caminaba. Tranquilo. En el salón, la reacción no fue menor. El profesor hizo una pausa apenas perceptible al verlo entrar. Youdou, pensé que habías abandonado. No, solo estaba ocupado. Respuesta directa. Sin excusas. Sin nervios. El profesor asintió, continuando la clase. Pero lo miró una vez más. Porque incluso para él había algo distinto. Issei tomó su asiento. Y por primera vez. No intentó parecer distraído. No fingió desinterés. Escuchó. Respondió cuando fue necesario. Y cuando el profesor hizo una pregunta compleja, no dudó. La respuesta correcta sería aplicar el segundo modelo, no el primero, porque el primero asume condiciones que no están presentes en el problema.
Silencio. Algunos alumnos lo miraron sorprendidos. Otros confundidos. El profesor lo observó unos segundos. Correcto. Pausa. Si hubieras respondido así antes, tendrías mejores notas. Issei no respondió. Solo volvió a mirar al frente. Ya no iba a ocultarlo. Desde su asiento, Rías Gremory sintió el cambio incluso antes de verlo. Cuando recibió la noticia de que había regresado, algo en su interior se tensó. Y ahora que lo tenía enfrente, lo confirmó. No es el mismo. A su lado, Akeno Himejima sonrió ligeramente. Pero su mirada era seria. No, ya no lo es. No era solo apariencia. Era distancia. Pero no una distancia fría. Una elegida. Sin embargo, ¿quién más lo notó? Fue Charmcaster. Ope lo observó desde el momento en que entró. Sin desviar la mirada. Cada movimiento. Cada palabra. Cada silencio. Cambiaste. No lo dijo en voz alta. Pero lo sintió. Y no fue rechazo. Fue interés. Más profundo que antes. Porque ese cambio no lo alejaba de ella. Lo hacía más atractivo. Más peligroso. Más real. Ope apoyó ligeramente su mejilla en su mano, mirándolo con una pequeña sonrisa que apenas se formaba. Así estás mejor, Gyudo Issei. Y esta vez. No pensaba perder la oportunidad de acercarse. El murmullo del salón era constante, pero ya no resultaba molesto. Había algo distinto en la forma en que Issei Gyudo percibía todo. Antes, ese ruido habría sido una distracción o una excusa para desconectarse. Ahora, simplemente formaba parte del ambiente. Estaba recargado en su asiento, con una postura relajada, girando ligeramente el bolígrafo entre los dedos mientras escuchaba a medias la clase. No estaba desinteresado, solo cómodo. Por primera vez en mucho tiempo. Así que ahora sí pones atención. La voz llegó sin previo aviso. Y junto con ella, un peso ligero sobre su hombro. Issei no se movió de inmediato. Sus ojos bajaron apenas, reconociendo el mechón blanco con ese tono violeta característico antes siquiera de girar la cabeza. Ope había apoyado su mentón sobre su hombro, inclinándose lo suficiente para invadir su espacio personal, como si no le importara en absoluto. Depende de la clase, respondió Issei con calma, sin apartarse. Pausa. ¿Y de quién esté hablando? Ope sonrió levemente, manteniendo la posición. Vaya, ahora también sabes responder. Issei dejó de girar el bolígrafo, girando apenas la cabeza lo suficiente para mirarla de reojo. Siempre supe. Pausa. Solo no me interesaba hacerlo. La cercanía era evidente. Más de lo normal. Pero no incómoda. No para él. Ope lo observó con atención desde esa distancia mínima, analizando cada pequeño cambio en su expresión, en su tono, en su forma de sostener la mirada. Cambiaste. Lo dijo en voz baja. No como una acusación. Sino como una confirmación. Issei sostuvo su mirada un segundo más. Un poco. No lo negó. No lo exageró. Ope inclinó ligeramente la cabeza, aún apoyada en su hombro, como si estuviera midiendo la reacción. Me gusta más así. Esa frase sí generó una pausa. No incómoda. Pero sí, diferente. Issei desvió ligeramente la mirada hacia el frente, como si procesara las palabras sin darles más peso del necesario. Qué bueno. Su tono fue tranquilo. Pero no indiferente. Un pequeño silencio se formó entre ambos, mientras la clase continuaba de fondo. Ope no se apartó. Y él no la alejó. Porque a diferencia de antes, Issei ya no reaccionaba huyendo de la cercanía. La aceptaba. A su manera. Sin exagerar. Sin apresurar. Solo, estando ahí. Y para alguien como Ope, eso era más que suficiente. Por ahora. El murmullo del salón seguía su curso, hasta que dejó de ser ruido de fondo. Issei Gyudo no se había movido cuando Ope apoyó su mentón en su hombro.
Al contrario, se había quedado ahí, tranquilo, como si ya se hubiera acostumbrado a ese tipo de cercanía. Pero su sonrisa cambió apenas. Intentas ponerme nervioso, ¿verdad, Ope? Su tono era ligero, casi juguetón. Giró lo justo para mirarla de reojo. ¿Quieres ver cómo se pone nervioso de verdad alguien? Ope entrecerró ligeramente los ojos, divertida. Ah, entonces, no terminó la frase. Porque Issei se movió primero. Fue un gesto pequeño. Natural. Sin dramatismo. Se giró apenas. Y dejó un beso breve en su mejilla. Silencio. Un segundo. 2. Y entonces, el salón explotó. ¿Qué? Yodou. Eso fue real. Las voces se elevaron de golpe, mezclándose entre sorpresa, incredulidad y puro caos. Incluso el profesor se quedó congelado unos instantes, incapaz de retomar el control inmediato. Pero nada de eso fue lo más importante. Ope se quedó completamente inmóvil. Sus ojos abiertos. Su mente, en blanco por un segundo. El lugar donde Issei la había besado parecía arderle. Tú. Intentó hablar. No salió bien. Se separó de golpe, llevándose una mano a la mejilla, mirándolo como si acabara de romper una regla que solo ella conocía. ¿Qué fue eso? Issei ya estaba mirando al frente otra vez, apoyando el codo en el escritorio como si nada hubiera pasado. Respuesta proporcional. Pausa. Invadiste mi espacio primero. Su tono era tranquilo. Demasiado tranquilo. Alrededor, las miradas seguían clavadas en ellos. Algunos aún procesando, otros claramente disfrutando el espectáculo. Ope lo miró unos segundos más. Su expresión pasó de sorpresa, a algo más. Una sonrisa. Lenta. Interesada. Vaya. Bajó la mano de su mejilla, inclinándose apenas hacia él otra vez, pero esta vez sin apoyarse completamente. Así que ahora contraatacas. Issei giró apenas la cabeza. Depende de la situación. Ope lo sostuvo con la mirada. Y por primera vez desde que empezó a jugar con él. Sintió que ya no tenía el control completo. Y eso, no la incomodó. La intrigó aún más. El salón seguía alborotado. El profesor intentaba recuperar el orden. Pero entre todo ese caos, algo había cambiado. Porque Issei ya no solo reaccionaba. Ahora. También provocaba. Y lo hacía, a su manera. El timbre del descanso sonó, liberando al salón de toda la tensión acumulada. El ruido volvió de golpe. Sillas moviéndose, conversaciones cruzadas, y miradas. Muchas miradas. Issei Oudou se levantó con calma, como si nada fuera fuera de lo normal. Guardó sus cosas sin prisa y salió del salón con esa misma actitud relajada que había adoptado en los últimos días. Detrás de él, Ope reaccionó tarde. Espera, no llegó lejos. Un grupo de chicas la rodeó casi de inmediato. ¿Qué fue eso? Te besó. ¿Desde cuándo están así? Ope quedó atrapada en medio del interrogatorio. Y esta vez. No pudo escaparse fácilmente. A unos metros, Issei miró de reojo la escena. Y soltó una pequeña risa por lo bajo. Se lo buscó. Pausa. Ja. No se detuvo. Siguió caminando hacia la cafetería, metiendo las manos en los bolsillos, ignorando los murmullos que aún lo seguían por los pasillos. Pero entonces, la vio. Al final de las escaleras, recargada con elegancia contra la pared, estaba Rias Gremory. Su cabello rojo destacaba incluso entre la multitud. No por llamar la atención, sino porque simplemente no podía pasar desapercibida. No estaba rodeada. No estaba hablando. Estaba esperando. Sus miradas se cruzaron. Y en ese instante, el ruido del pasillo pareció alejarse. Rias no dijo nada. No se movió. Solo sonrió. Una sonrisa leve. Suave. Pero cargada de intención. Issei se detuvo apenas un segundo. No lo suficiente para que pareciera duda. Pero sí. Para reconocer el momento.
Antes, esa mirada habría significado muchas cosas. Confusión, tensión, distancia. Ahora era diferente. No había rechazo en su expresión, pero tampoco la misma cercanía de antes. Era equilibrio. Issei reanudó su paso, acercándose lentamente, sin prisa, sin evitarla. No sabía qué esperabas aquí. Su tono fue tranquilo, natural. Rías enderezó ligeramente su postura, manteniendo esa suavidad en la mirada. Tampoco sabía si ibas a detenerte. Pausa. Pero lo hiciste. Issei ladeó apenas la cabeza. Depende de quién esté esperando. Un pequeño silencio se formó entre ambos. No incómodo, pero sí importante. Porque ya no era como antes. Y ambos lo sabían. Pero ninguno se alejó. Aún el murmullo del pasillo seguía ahí, pero para ellos dos, había quedado atrás. Rías Gremory acortó la distancia sin dudar, acercándose lo suficiente como para invadir ese espacio que antes compartían con naturalidad. A ti, obviamente, tonto. Su voz fue suave, familiar. Su mano se apoyó en el pecho de Issei Oudou, sintiendo el latido firme bajo la tela. Un gesto simple, pero cargado de significado. Issei no retrocedió. Tampoco se tensó. Solo bajó ligeramente la mirada hacia su mano, y luego volvió a verla a los ojos. Su expresión cambió apenas. No a algo frío. Pero sí, más honesto. Perdón. Pausa. Por cómo te hablé la última vez. No hubo excusas. No hubo rodeos. Solo una disculpa directa. Rías no respondió de inmediato. Su mirada se suavizó apenas, como si esa respuesta fuera exactamente lo que necesitaba escuchar, pero no lo suficiente como para cerrar todo. Fuiste duro. No era reproche. Era verdad. Issei asintió levemente. Lo sé. Silencio. El ruido del fondo volvió poco a poco, recordándoles dónde estaban. Pero ninguno se movió. Pero también fui claro, añadió él. Su tono seguía siendo tranquilo, pero firme. Rías lo observó con atención. Lo fuiste. Pausa. Y eso fue lo que dolió. No había enojo en sus palabras. Solo sinceridad. Issei desvió la mirada un segundo, exhalando suavemente. No quería que te involucraras. Lo sé, respondió ella de inmediato. Siempre quieres cargar todo tú solo. Esa frase ya no tenía el mismo peso que antes. Porque ahora, no era completamente cierta. Issei volvió a mirarla. Estoy trabajando en eso. Rías parpadeó apenas. Sorprendida. No por lo que dijo. Sino por cómo lo dijo. Sin orgullo. Sin negación. Con intención real. Eso es nuevo, murmuró ella, casi sonriendo. Issei se encogió ligeramente de hombros. Supongo. Un pequeño silencio volvió a formarse. Pero esta vez más ligero. Rías retiró lentamente su mano de su pecho. No como rechazo, sino como transición. Me alegra que hayas vuelto. Issei asintió apenas. Yo también. No era una confesión profunda. Pero tampoco era superficial. Era suficiente. Ambos se quedaron mirándose un segundo más. Sin tensión. Sin conflicto. Pero tampoco como antes. Porque algo había cambiado. Y aunque no todo estaba resuelto, tampoco estaba roto. Y eso, era un comienzo. El ambiente entre ellos había cambiado. No era pesado. No era tenso. Pero tampoco era el de antes. Issei Oudou lo exhaló suavemente, como si dejara atrás lo último de aquella conversación, y entonces, casi sin transición, su expresión cambió. Más ligera. Más natural. Más, él. Oye. Miró a Rías Gremory, ladeando apenas la cabeza. ¿Qué tal si saliendo de la preparatoria vamos al cine? La forma en que lo dijo fue completamente distinta a lo anterior. No había tensión. No había carga emocional. Solo una invitación. Relajada. Casi despreocupada. Rías parpadeó una vez. No por la propuesta en sí, sino por el cambio.
Hace unos días, Issei habría evitado esto. Habría puesto distancia. Habría cerrado la puerta. Y ahora, la estaba abriendo. Al cine. Repitió suavemente. Issei se encogió de hombros, metiendo las manos en los bolsillos. Sí. Pausa. Nada complicado. Una película, palomitas, ya sabes. Su tono era casual. Pero su mirada no evitaba la de ella. Rías lo observó unos segundos más. Analizando. Sintiendo. Y luego sonrió. No como antes. No con esa seguridad dominante que solía mostrar. Sino más suave. Más genuina. Me parece bien. Issei asintió, como si fuera lo más normal del mundo. Perfecto. Pausa. Entonces paso por ti después de clases. Rías levantó una ceja, ligeramente divertida. ¿Pasas por mí? Issei sonrió apenas. Bueno, nos vemos aquí. Ella soltó una pequeña risa. Eso suena más realista. El momento se relajó por completo. Pero lo importante no fue la salida. Fue el gesto. Porque Issei no estaba huyendo. No estaba evitando. Estaba intentando. A su manera. Y Rías lo entendió. Sin necesidad de más palabras, el momento había terminado. No de forma abrupta, sino natural. Issei Oudou dio un paso hacia atrás, como marcando el cierre sin hacerlo evidente. Su expresión seguía siendo relajada, esa mezcla entre despreocupación y seguridad que ahora le era tan natural. Bueno, nos vemos en un rato. Pausa. Y entonces, con esa ligereza casi desprevenida, cuídate, pelirroja. No fue formal. No fue calculado. Fue cercano. Sin esperar respuesta, Issei se dio la vuelta y retomó su camino hacia la cafetería, metiendo las manos en los bolsillos, perdiéndose poco a poco entre los alumnos. Rías Gremory no se movió. No inmediatamente. Sus ojos siguieron su figura mientras se alejaba, procesando algo que no terminaba de encajar del todo, pero que tampoco quería ignorar. Pelirroja, antes, ese tipo de comentario habría sido distinto. Más torpe. Más cargado. Más dependiente. Pero ahora, no lo era. No había necesidad en su voz. No había nervios. No había intención de impresionar. Solo confianza. Rías llevó una mano a su pecho lentamente. No por sorpresa. Sino por algo más difícil de nombrar. Porque en ese pequeño detalle, algo cambió. No en él. En ella. Idiota. Murmuró en voz baja. Pero su tono no tenía molestia. Tenía una sonrisa. Pequeña. Sincera. Porque ese Issei, el que caminaba sin mirar atrás, pero sin alejarse realmente, le gustaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Y eso era peligroso. Para alguien como Rías. Porque ya no era solo interés. Era algo que empezaba a crecer sin pedir permiso. El final de las clases llegó con el mismo ruido de siempre. Puertas abriéndose, estudiantes saliendo en grupos, conversaciones cruzadas que llenaban el aire con esa energía caótica tan propia de la preparatoria. Issei Oudou salió del salón con calma, sin prisa, estirando ligeramente el cuello mientras avanzaba entre la multitud. Su mente no estaba particularmente enfocada en nada, hasta que algo llamó su atención. A lo lejos, Ope salía apresurada del edificio casi corriendo. Como si llegara tarde a algo. Issei la observó apenas un segundo. ¡Qué raro!, murmuró para sí mismo. Pero no se detuvo. No la llamó. Siguió caminando. No le dio demasiada importancia. Porque ya había otra cosa en su mente. Al salir del edificio principal, se detuvo. Ahí estaba. Esperándolo. Rías Gremory. Pero no como siempre. No con el uniforme escolar. Sino diferente. Elegante. Su vestimenta resaltaba su figura con naturalidad, sin exageración, pero imposible de ignorar. El cuidado en cada detalle era evidente. Desde la forma en que caía su cabello rojo hasta el ligero brillo en sus labios. Labial. Sutil. Pero presente.
Y entonces, el aroma. Un perfume dulce, suave, que no invadía, pero se notaba al acercarse. Issei parpadeó una vez. No sorprendido. Pero sí, consciente. Vaya. Se acercó un par de pasos, con esa misma actitud relajada que no abandonaba. Sí que te arreglaste. Rías sonrió levemente, manteniendo la compostura. Dijiste cine. Pausa. No iba a ir como si fuera un día cualquiera. Issei ladeó apenas la cabeza, observándola con más detalle. No de forma descarada. Pero tampoco distraída. Te queda bien. La frase fue directa. Sin adornos. Y eso, la hizo reaccionar más de lo que esperaba. Rías desvió ligeramente la mirada por un segundo, aunque su sonrisa no desapareció. Gracias. El ambiente entre ambos se volvió más íntimo. No en el sentido romántico inmediato, sino en esa sensación de expectativa. Issei metió las manos en los bolsillos. Entonces, ¿nos vamos? Rías asintió. Claro. Ambos comenzaron a caminar. Uno al lado del otro. Sin prisa. Sin tensión. Pero con algo nuevo en el aire. Porque esta vez, no era una coincidencia. Era una elección. Y ambos la estaban siguiendo. El aire de la tarde era suave mientras las luces de la ciudad comenzaban a encenderse poco a poco. Rías Gremori no dudó. Se acercó un poco más a Issei Oudou, y, con naturalidad, tomó su brazo como si fuera lo más normal del mundo. Como si ya lo hubiera hecho antes. Como si fueran algo más. Issei se tensó apenas. No de forma evidente. Pero lo suficiente para notarlo. Es muy linda, su mente trabajó más rápido de lo que su expresión mostraba. Pero esto, bueno, no es incómodo, pausa. Pero me pone nervioso. Aún así, no se apartó. No retiró el brazo. Porque no quería hacerlo. Rías lo notó. Y sonrió. No una sonrisa burlona. Sino una suave. Satisfecha. Entonces, ¿qué tipo de películas te gustan? Preguntó con ligereza, como si no estuviera consciente del efecto que tenía. Issei parpadeó una vez, recuperando el hilo. Depende. Pausa. Acción, ciencia ficción, cosas así. Vaya, qué sorpresa, respondió ella con un toque divertido. Pensé que dirías algo más intenso. Issei soltó una pequeña risa. No todo en mí es intenso. Rías lo miró de reojo. Lo sé. Siguieron caminando así, brazo con brazo, mientras hablaban de cosas triviales. Películas, gustos, pequeños detalles que normalmente no tendrían importancia. Pero que en ese momento, la tenían. Porque no era la conversación. Era la cercanía. Era el momento. Era lo que podía ser. Muy lejos de ahí. El ambiente era distinto. Oscuro. Silencioso. Cargado. Un portal se cerró con un destello violeta. Y de él emergió Charmcaster. Ya no era Ope. Su apariencia había cambiado por completo. Su vestimenta reflejaba su verdadera naturaleza, y su cabello volvió a su tono habitual mientras la energía mágica aún flotaba levemente a su alrededor. Frente a ella. Ya estaba alguien esperando. Silencioso. Observando. Llegas tarde. Su voz fue firme. Charmcaster no respondió de inmediato. Solo avanzó un par de pasos. Tenía asuntos pendientes. Entrecerró los ojos. ¿Con el portador del Omnitrix? Silencio. Eso fue suficiente respuesta. No olvides por qué estás aquí, continuó él. Ese chico no es un juego. Charmcaster desvió la mirada apenas. Pero no con culpa. Con algo más complejo. Lo sé. Pausa. Por eso, es interesante. No pareció convencido. ¿Interesante o no? Su tono se endureció. Ese poder le pertenece a alguien más. Charmcaster cerró ligeramente los ojos. Pero esta vez. No respondió como una subordinada. Ya veremos. Los ojos de brillaron tenuemente. Porque algo estaba cambiando. No solo en Issei.
sino también en ella. Y eso podía ser peligroso para todos. La sala estaba a oscuras, iluminada únicamente por el parpadeo constante de la pantalla. La película avanzaba entre susurros tensos, música inquietante y escenas que arrancaban pequeños sobresaltos aquí y allá. Nada realmente aterrador, pero lo suficiente para mantener la atención. Rias Gremor y Visey Odo estaban sentados juntos, compartiendo el mismo balde de palomitas, inclinándose de vez en cuando para comentar algo en voz baja. Eso fue predecible, murmuró Issei tras una escena cliché. No critiques tanto, respondió Rias con una pequeña sonrisa. Disfrútalo. Y lo estaba haciendo. Ambos lo estaban. Pero entonces, la película se detuvo. La pantalla quedó en negro. Un murmullo confundido recorrió la sala. La puerta lateral se abrió y un trabajador del cine entró, con una linterna en mano. Buenas tardes, disculpen detener la película. Pausa. Estamos haciendo un sorteo y aquí salieron los asientos de la pareja ganadora. El murmullo cambió de tono. Ahora había expectativa. Son F4 y F5. De inmediato, varias personas comenzaron a mirar sus boletos, otros sus asientos, algunos incluso encendieron la luz de sus celulares. Pero Issei no reaccionó. Estaba distraído, apoyando el mentón en su mano, más enfocado en la película que en el anuncio. HMM. Seguro alguien más ganó. A su lado, Rias bajó la mirada lentamente hacia sus boletos. Luego, hacia los números de sus asientos. Y sonrió. Le dio un pequeño toque en el brazo. Issei. Él giró apenas. ¿Qué pasa? Rias levantó ligeramente los boletos, acercándolos lo suficiente para que pudiera verlos incluso con la poca luz. F4 y F5. Silencio. Issei parpadeó una vez. Luego otra. ¿En serio? Rias asintió, divertida. En serio. El trabajador iluminó hacia su fila. Los ganadores están por aquí. Varias miradas se dirigieron hacia ellos. Issei se rascó la mejilla, soltando una pequeña risa. Vaya, qué timing. Rias se levantó con elegancia, tomando la iniciativa sin dudar. Aquí. El trabajador sonrió. Perfecto, felicidades. La sala reaccionó con algunos aplausos y comentarios. Nada exagerado. Pero suficiente para ponerlos en el centro de atención por unos segundos. Issei se levantó también, metiéndose las manos en los bolsillos con una sonrisa ligera. Supongo que ganamos. Rias lo miró de reojo mientras avanzaban. Parece que sí. Pero en su mirada había algo más. No era solo suerte. Era oportunidad. Y mientras caminaban hacia donde el trabajador los guiaba, la noche apenas comenzaba. Las luces seguían bajas, pero ahora la atención de la sala ya no estaba en la pantalla, sino en ellos. Rias Gremori dio un paso al frente y, sin previo aviso, tomó la mano de Issei Odo. Sus dedos se entrelazaron con los de él. Firmes. Naturales. Se inclinó apenas hacia él, lo suficiente para que solo él pudiera escucharla. Actúa como mi novio, Issei. El susurro fue suave. Pero directo. Issei se quedó en blanco un segundo. ¿Qué? Bajó la mirada a sus manos entrelazadas. Luego a ella. Pero no soltó su mano. Bueno. Murmuró, recuperándose, más vale que sea algo bueno. Rias sonrió. Esa sonrisa que ya no era solo elegante, sino también un poco traviesa. Entonces levantó la voz lo suficiente para que el trabajador y algunos espectadores cercanos escucharan. Nosotros somos los ganadores, jeje. Pausa. Giró ligeramente hacia Issei, acercándose un poco más. ¿Verdad, cariño? Silencio. Issei sintió varias miradas encima. Sintió el calor subirle al rostro. Pero no retrocedió. Al contrario. Apretó suavemente la mano de Rias. Ese sí, claro, amor. Su tono lo delataba. Pero no falló.
El trabajador sonrió ampliamente, claramente satisfecho. Perfecto, justo lo que buscábamos. Pausa. La dinámica es para parejas, así que vienen como anillo al dedo. Rías asintió con gracia. ¡Qué coincidencia! El trabajador continuó. Han ganado un paquete especial del cine. Asientos VIP reclinables, combo doble premium, y, hizo una pequeña pausa dramática, acceso a una sala privada para la siguiente función. Algunos murmullos surgieron entre el público. Issei parpadeó. Eso sí es bueno. Rías lo miró de reojo, divertida. Te lo dije. El trabajador les indicó que lo siguieran. Si me acompañan, los guiaré a su nueva sala. Rías comenzó a caminar, sin soltar su mano. Issei la siguió. Y aunque al principio había sido actuación, su agarre no parecía falso, ni incómodo, ni apresurado. Era sorprendentemente natural. Issei miró sus manos entrelazadas un instante mientras caminaban. Luego a Rías. Y pensó, esto no se siente como fingir. Rías, sin mirarlo directamente, sonrió un poco más. Porque ella también lo había notado. Y eso, hacía el juego mucho más interesante. Issei 10 especial. Lo que empieza a quedarse. La puerta de la sala VIP se cerró suavemente detrás de ellos. El ambiente cambió de inmediato. Menos ruido. Más espacio. Más intimidad. Los asientos eran amplios, reclinables, cómodos al punto de hacer olvidar que estaban en un cine. La iluminación tenue bañaba todo en un tono cálido mientras el sonido envolvente comenzaba a llenar la sala. Issei Oudou se dejó caer en el asiento con una pequeña exhalación. Oh, esto sí es otro nivel. A su lado, Rías Gremory sonrió con elegancia, acomodándose con naturalidad. Te dije que valdría la pena. La película comenzó. Pero esta vez no era lo mismo. No por la pantalla, sino por lo que estaba pasando entre ellos. Rías cruzó ligeramente las piernas, apoyando su brazo en el descansabrazos compartido. Su cercanía no era invasiva, pero tampoco distante. Era medida. Pensada. Pero por dentro, sus pensamientos no eran tan tranquilos. Issei desvió apenas la mirada hacia él, observándolo de reojo. Su expresión relajada. Su forma de concentrarse en la pantalla. Ese cambio que había notado desde su regreso. Si supieras, sus dedos se movieron apenas, como si dudara un segundo. Que empecé a sentir cosas por ti, no era algo que quisiera admitir fácilmente. No todavía. Pero estaba ahí. Creciendo. Silencioso. Y cada momento como ese solo lo hacía más fuerte. A su lado, Issei tomó un poco de las palomitas, inclinándose ligeramente hacia ella sin pensarlo demasiado. ¿Quieres? Rías parpadeó, regresando al presente. Claro. Tomó algunas. Sus dedos rozaron los de él por un segundo. Un contacto mínimo. Pero suficiente. Ninguno dijo nada. La película continuó. Las escenas avanzaban. El tiempo pasaba. Y poco a poco, la distancia entre ambos se reducía sin que ninguno lo notara del todo. Cuando la función terminó, el ambiente seguía cargado de esa misma sensación ligera, cómoda. El trabajador volvió a aparecer, entregándoles un pequeño paquete. Y esto es parte del premio. Issei lo tomó, curioso. ¿Qué es? Una membresía anual del cine. Acceso VIP durante un año completo. Silencio. Issei levantó una ceja. ¿Un año? Rías dejó escapar una pequeña risa. Parece que tendremos que venir seguido. Issei la miró de reojo. Y sonrió. Supongo que sí. Y aunque lo dijo con ligereza, no sonó como una obligación, sino como una posibilidad. Una que ambos no estaban rechazando. Las luces de la noche ya cubrían la ciudad cuando salieron del cine. El ambiente era tranquilo, con el murmullo lejano de la gente y el brillo de los letreros iluminando las calles. Después de todo lo que había pasado, el momento se sentía extrañamente ligero.
Issei Oudou caminaba a su lado, con las manos en los bolsillos, sin prisa. Por un instante, ninguno habló. No hacía falta. Entonces Issei rompió el silencio. Oye. Giró apenas la cabeza hacia Rias Gremory. ¿Quieres que te lleve a tu casa? La pregunta fue simple, directa, pero no casual. Rias lo miró de reojo, notando el tono. No era una formalidad. No era obligación. Era interés. Sonrió suavemente. ¿Me vas a acompañar o me vas a llevar? Issei soltó una pequeña risa. Depende. Pausa. ¿Qué prefieres? Rias fingió pensarlo un segundo, cruzando ligeramente los brazos. Luego lo miró directamente. Que me acompañes. Issei asintió. Entonces te acompaño. Retomaron el paso. Ahora más sincronizados. No había prisa. No había tensión. Solo el sonido de sus pasos sobre la acera y el aire fresco de la noche. Rias lo miró de reojo una vez más. Y pensó. No quiero que esto termine todavía a su lado. Issei caminaba tranquilo. Pero esta vez. No parecía alguien que estuviera huyendo de la cercanía. Al contrario. La estaba aceptando. Paso a paso. Sin forzarlo. Sin negarlo. Y esa noche, no se trataba de peleas. Ni de responsabilidades. Sino de algo mucho más simple. Caminar juntos. Y ver hasta dónde llegaban. La noche avanzaba con calma. Las luces de la ciudad dibujaban sombras suaves en el camino mientras Issei Oudou y Rias Gremory caminaban uno al lado del otro. Sin prisa. Sin interrupciones. Y entonces el tipo dice. No era un alien, era mi suegra, remató Issei con una media sonrisa. Rias soltó una risa genuina. No contenida. No elegante. Real. Eso fue terrible. Oye, fue bueno, respondió él encogiéndose de hombros. Admítelo. Fue malo, pero gracioso. Y ahí estaba. Eso que ella había extrañado. Esa versión de Issei que podía bromear, que podía hacer reír, que no cargaba todo en silencio ni mantenía siempre esa distancia fría. Rias lo miró de reojo. Y por un momento. No vio al chico que se había alejado. Sino al que conoció al inicio. Pero mejor. Más equilibrado. Extrañaba esto. Murmuró sin pensarlo demasiado. Issei giró apenas la cabeza. ¿Mis chistes malos? También, respondió ella con una leve sonrisa. Pero, esto. Hizo un pequeño gesto entre ambos. Issei la observó un segundo. Y no bromeó esta vez. Yo también. Silencio. Pero no incómodo. Cómodo. Entonces, Issei volvió a su tono ligero, como si no quisiera dejar que el momento se volviera demasiado serio. Por cierto. Metió las manos en los bolsillos otra vez. ¿Por qué no quisiste que te llevara? Pausa. ¿Acaso es por XLR8? Rias levantó una ceja, divertida. ¿El alien velocista? Sí, ese, respondió Issei con una sonrisa. Podría dejarte en segundos. Rias lo miró directamente. Precisamente por eso. Issei inclinó ligeramente la cabeza. ¿Eh? Rias desvió la mirada hacia el frente, su expresión suavizándose. Porque no quería llegar en segundos. Pausa. Quería caminar contigo. Issei se quedó en silencio. No era una respuesta complicada. Pero sí. Significativa. Soltó una leve exhalación, mirando al frente otra vez. Eso tiene sentido. Y no añadió nada más. Porque no hacía falta. Siguieron caminando. Un poco más cerca que antes. Y esta vez. Ninguno aceleró el paso. La calle estaba tranquila, apenas iluminada por los faroles. El momento entre ambos se había vuelto cómodo, casi íntimo, hasta que Issei Oudou se detuvo de repente. Su mirada se desvió hacia un costado. Un auto viejo. Abandonado. Descompuesto. Oye, ¿quieres ver algo? Rias Gremory inclinó ligeramente la cabeza, curiosa. ¿Qué es? Issei no respondió con palabras. Un destello verde iluminó la calle.
Su cuerpo cambió, adaptándose, transformándose hasta convertirse en un ser de apariencia tecnológica, negro con detalles verdes brillantes. Un mecamorfo galvánico. Se acercó al auto. Y sin dudarlo, se fusionó con él. El vehículo tembló. Sus piezas se reorganizaron, expandiéndose, adaptándose, transformándose en algo completamente distinto. Más compacto. Más avanzado. Más vivo. Una especie de mini nave. Desde el interior, la voz de Issei resonó, ligeramente modulada. Sube, te enseñaré algo. Rías lo observó un segundo. No sorprendida. No asustada. Sino impresionada. Sonrió. Siempre sabes cómo hacer esto interesante. Sin dudarlo, abrió la puerta y subió. El interior era completamente distinto al de un auto normal. Más limpio, más tecnológico, con luces suaves que reaccionaban a su presencia. ¿Lista? Adelante. El motor no rugió. No hubo ruido. La nave se elevó suavemente del suelo. Rías miró por la ventana mientras la ciudad comenzaba a quedar debajo de ellos. Las luces se volvieron pequeñas. El ruido desapareció. Vaya. La vista era increíble. Kuo se extendía bajo ellos como un mar de luces, tranquila, hermosa, ajena a todo lo que realmente ocurría en las sombras. No todo tiene que ser caminar, dijo Issei con un toque ligero en su voz. A veces, puedes cambiar la perspectiva. Rías apoyó ligeramente su mano en la ventana, observando el paisaje. Es hermoso. Pausa. Gracias, Issei. El silencio volvió. Pero esta vez. Más profundo. Más significativo. Porque no era solo el momento. Era lo que representaba. Issei no estaba mostrando poder. No estaba peleando. Estaba compartiendo algo. Y Rías, lo entendió. Mientras la nave avanzaba suavemente en el cielo nocturno. La distancia entre ellos desaparecía cada vez más. La mini nave avanzaba suavemente entre las corrientes de aire, deslizándose por el cielo nocturno con una estabilidad casi perfecta. Abajo, las luces de la ciudad formaban un paisaje hipnótico, extendiéndose como un mar brillante sin fin. Dentro, Issei Oudou y Rías Gremory seguían hablando. No de cosas importantes. No de batallas. De todo y nada. Y entonces el entrenador pensó que yo había hecho trampa, decía Issei con una ligera risa. ¿Y no fue así? Respondió Rías con una sonrisa ladeada. Claro que no, bueno, tal vez un poco. La conversación fluía con naturalidad. Sin pausas incómodas. Sin necesidad de pensar demasiado en qué decir. Y justo por eso, Issei no estaba prestando atención a otra cosa. La nave seguía avanzando. Más rápido de lo que parecía. Más lejos de lo que debería. Hasta que Rías, apoyada cerca de la ventana, entrecerró ligeramente los ojos. Issei. Él no respondió de inmediato. Seguía hablando. Issei. Esta vez, el tono fue más claro. El castaño reaccionó. HM. Rías señaló hacia abajo. Creo que, nos pasamos un poco. Issei desvió su atención hacia los sensores, luego hacia el exterior. Silencio. Parpadeó una vez. Luego otra. La vista ya no era Kuo. Ni sus alrededores. Era otra cosa. Más grande. Más extensa. Más, urbana. Pausa. Eso no es Kuo. Rías cruzó ligeramente los brazos, conteniendo una sonrisa. No, definitivamente no lo es. Issei revisó rápidamente. Creo que. Pausa. Estamos en Tokio. Silencio. Y entonces, Rías soltó una pequeña risa. ¿En serio? Issei se rascó la mejilla, aunque en su forma actual era más un gesto reflejo. Me distraje. Eso noto. Ambos miraron la ciudad extendiéndose bajo ellos. Tokio brillaba con intensidad. Mucho más viva. Mucho más grande. Diferente. Bueno. Dijo Issei finalmente, supongo que ya que estamos aquí.
Rías lo miró de reojo. ¿Improvisamos? Issei sonrió. Improvisamos. Y en lugar de girar de inmediato, la nave descendió un poco más. Porque esa noche, ya no se trataba de planes, sino de momentos. ¿Y si eso significaba terminar en otra ciudad por accidente? Entonces, no era un problema. Era una oportunidad más. La mini nave descendió con suavidad, tocando el suelo en una calle tranquila de la ciudad. Las luces de Tokio brillaban a su alrededor, más intensas, más vivas, completamente distintas a la calma de Kuo. La puerta se abrió. Rías Gremory bajó primero, acomodando ligeramente su cabello mientras observaba el entorno. Definitivamente no es Kuo. Detrás de ella, la estructura comenzó a cambiar. El metal se separó. Las piezas se desarmaron. Y en medio de ese proceso, Issei Oudou emergió nuevamente en su forma humana. El brillo verde desapareció. Issei estiró los brazos hacia arriba, soltando un leve suspiro. Es la segunda vez que uso a Ultra T. Pausa. Giró un poco el cuello. Y es cómodo. Rías lo miró con curiosidad, aún impresionada por la transformación. ¿Cómodo? Sí, respondió él. Es como si todo encajara perfecto. Como si supieras exactamente qué hacer con la tecnología sin pensarlo demasiado. Antes de que pudiera decir algo más, crack. Ambos miraron hacia atrás. El auto, o lo que quedaba de él, se desplomó lentamente, cayéndose a pedazos como si apenas se sostuviera por inercia. Partes sueltas. Metal viejo. Inservible. Silencio. Rías parpadeó una vez. Creo que... Miró los restos. Luego a Issei. No tenemos algo para que modifiques. Issei se quedó mirando el desastre unos segundos. Sí. Pausa. Eso no lo vi venir. Rías cruzó ligeramente los brazos, con una sonrisa divertida. Gran piloto. Issei soltó una pequeña risa. Ey, nos trajo hasta aquí. A otra ciudad. Detalles. Ambos se quedaron en silencio un momento, mirando alrededor. No había vehículo. No había transporte inmediato. Y estaban en Tokio. De noche. Issei metió las manos en los bolsillos, mirando la calle. Bueno. Pausa. Supongo que ahora sí improvisamos de verdad. Rías lo observó. Y en lugar de preocuparse, sonrió. No me molesta. Issei levantó una ceja. No. Rías negó suavemente. No mientras esté contigo. Silencio. Issei no respondió de inmediato. Pero tampoco apartó la mirada. Entonces no hay problema. Y así, sin plan, sin transporte, sin regreso inmediato, comenzaron a caminar. Porque esa noche, ya no se trataba de a dónde ir, sino de con quién. Las horas pasaron sin que se dieran cuenta. 4 horas que, para cualquiera, habrían sido solo un paseo. Pero para Issei Oudou y Rías Gremory fueron algo más. Habían caminado por calles iluminadas, probado comida callejera, reído por cosas simples, incluso se detuvieron en pequeños puestos solo por curiosidad. Tokio era distinta. Más grande. Más viva. Definitivamente, esto fue mejor que regresar directo, comentó Issei mientras terminaba una bebida. Rías sonrió, limpiando ligeramente sus labios. Admito que sí. Pausa. Improvisar contigo no es mala idea. Issei soltó una pequeña risa. Debería hacerlo más seguido. Y entonces, ¡boom! Una explosión rompió la noche. El suelo vibró. Las luces cercanas parpadearon. Los gritos comenzaron casi de inmediato. Ambos levantaron la mirada. A unas calles de distancia. Un banco. Parte de la estructura estaba destruida. Humo salía de los escombros. Y entonces, algo emergió. Un sonido pesado. Húmedo. Un gigantesco sapo. Su tamaño era absurdo, aplastando parte de la calle bajo su peso mientras avanzaba con lentitud. Encima de él, un hombre. Extraño.
Vestía de forma llamativa, con un casco peculiar que ocultaba su rostro, observando el caos con total tranquilidad. El contraste con la noche tranquila de antes fue brutal. Rías entrecerró los ojos. Eso, no es normal. Issei ya estaba mirando fijamente la escena. Su expresión había cambiado. La ligereza desapareció. Y en su lugar, algo más enfocado. Más serio. No, definitivamente no lo es. El ambiente cambió. La tensión regresó. La gente comenzaba a correr. El pánico se extendía. Issei dio un paso al frente. Pero no impulsivo. Calculado. Parece que el paseo terminó. Rías lo miró. Y no dudó. Entonces trabajemos. Issei levantó ligeramente la mano donde estaba el Omnitrix. El brillo verde comenzó a reflejarse en sus ojos. Esta vez. Pausa. No vamos a improvisar. Y mientras el caos crecía, la noche volvía a recordarles algo importante. Ellos no eran solo dos personas caminando juntos. Eran, los que enfrentaban lo que otros no podían. El caos se extendía. Gritos. Sirenas a lo lejos. Cristales rotos. Y en medio de todo eso, Issei Oudou dio un paso al frente. Su mirada era distinta. Enfocada. Clara. Cúbreme, pero no te expongas demasiado. Rías Gremory no respondió de inmediato. Solo asintió. Era suficiente. Issei corrió. Sin dudar. Una banca. Un impulso. Y el salto. En el aire, su voz rompió el ruido del caos. Es hora de ser héroe. El destello verde iluminó la noche. Su cuerpo cambió. Creció. Se expandió. 4 brazos. Músculos definidos. Presencia imponente. 4 brazos. El impacto contra el suelo hizo vibrar la calle. La gente se detuvo. Algunos dejaron de correr. Otros miraron con asombro. Es uno de los aliens. El de las noticias. Nos va a ayudar. La esperanza apareció. Rápida. Instintiva. De fondo, desde las tiendas aún abiertas y las pantallas electrónicas, una canción comenzó a sonar. Rítmica. Pesada. Sharks, The Red Fang. El contraste era extraño. Pero encajaba. 4 brazos levantó la mirada hacia el gigantesco sapo. Luego hacia el hombre del casco. Y sonrió. Oye. Flexionó sus puños. Bájate de ahí, o te bajo yo. El sapo croó con fuerza, preparando un salto. Detrás, en las sombras, Rías elevó ligeramente su mano. Energía carmesí comenzó a concentrarse. Lista. Pero sin intervenir aún. Porque sabía, este momento. Era de él. Y mientras la música seguía sonando. Issei avanzó. No como alguien que duda. Sino como alguien que ya decidió. Ser el héroe. El gigantesco sapo se impulsó con fuerza, elevándose por encima de la calle como una masa viva imposible de ignorar. Pero no llegó lejos. Una de sus patas fue atrapada en pleno salto. El impacto fue brutal. Issei Oudou, en su forma de 4 brazos, lo sujetó con firmeza y lo estrelló contra el pavimento. El suelo se agrietó. El aire vibró. Un golpe seco. Contundente. La multitud retrocedió, pero no huyó. Ahora estaban mirando. Porque había alguien enfrentándolo. Encima de la criatura, el hombre del casco se tambaleó apenas, recuperando el equilibrio con molestia evidente. Tú, miserable. Su voz resonó con distorsión metálica. Señaló hacia abajo. ¿Cómo te atreves a interferir? ¿Acaso no sabes quién soy yo? Silencio breve. 4 brazos levantó ligeramente la mirada. Sin tensión. Sin miedo. Solo, fastidio. Sí. Pausa. Un rarito del centro. Un segundo. Y entonces, algunas risas nerviosas escaparon entre la gente. El villano se tensó. Insolente. El sapo volvió a moverse, intentando reincorporarse, pero Issei no lo permitió. Con una de sus manos lo empujó de nuevo contra el suelo. Mira, continuó Issei con tono relajado. No sé quién eres, ni me importa. Pausa.
Pero estás rompiendo cosas, asustando gente. Flexionó los puños. Y eso ya es mi problema. El hombre apretó los dientes bajo el casco. Este mundo es mío para tomarlo. Desde atrás, en un punto elevado, Rías Gremory observaba la escena. Su energía carmesí vibraba suavemente en su mano. Lista. Pero no intervenía. Porque Issei lo tenía controlado. La música seguía sonando a lo lejos. El caos comenzaba a ordenarse. 4 brazos dio un paso adelante. El concreto crujió bajo su peso. Última oportunidad. Su voz bajó de tono. Más seria. Bájate, y ríndete. Pausa. O te bajo yo. Y esta vez, no estaba bromeando. El hombre alzó la voz con orgullo, como si su nombre fuera suficiente para imponer respeto. Soy el Dr. Animo. Un silencio breve. Luego, Issei Oudou inclinó ligeramente la cabeza en su forma de 4 brazos. ¿Y a mí qué me importa? La respuesta cayó, plana. Sin impacto. Sin reconocimiento. El villano se quedó inmóvil un segundo. Como si esa no fuera la reacción que esperaba. ¿Cómo que no te importa? Pero Issei ya no estaba escuchando. El brillo verde volvió a envolver su cuerpo. Cambio. Su forma masiva se disolvió, transformándose en una sustancia viscosa, translúcida, sostenida por un núcleo antigravitacional. Goop. Su cuerpo se expandió ligeramente al tocar el suelo, adaptándose al entorno. Fluyendo. ¿Eres grande? Comentó con tono relajado. Así que mejor uso algo más flexible. El gigantesco sapo intentó levantarse de nuevo, lanzando su lengua con velocidad. Pero esta vez, atravesó a Issei. Sin efecto. Goop onduló, reformándose de inmediato. Eso no va a funcionar. La multitud volvió a reaccionar. Cambió otra vez. Tiene más formas. Desde arriba, Rías Gremory observaba con atención, su energía aún lista. Pero ahora. Más tranquila. Porque Issei no solo estaba peleando. Estaba pensando. Adaptándose. El Dr. Animo apretó los dientes. Entonces veremos cuánto puedes resistir. El sapo abrió la boca, preparándose para otro ataque. Pero Goop ya se estaba moviendo. Deslizándose. Rodeando. Controlando el espacio. Porque esta vez, no se trataba de fuerza. Sino de control. Y ese era el terreno de Issei. Combate cambió de ritmo en un instante. Issei Oudou, en su forma de Goop, se deslizó con precisión alrededor del gigantesco sapo, evitando cada intento torpe de ataque. Eres fuerte, pero lento. Sin previo aviso, parte de su masa se elevó y lanzó una descarga ácida directa. El impacto fue preciso. El casco del villano comenzó a chisporrotear, descomponiéndose bajo el efecto corrosivo. ¿Qué? La voz distorsionada del Dr. Animo se rompió a mitad de la frase. El daño no lo dejó indefenso por completo. Pero sí lo desestabilizó. Y eso fue suficiente. El brillo verde volvió a envolver a Issei. Cambio. Su cuerpo se condensó, tomando una forma más definida, más fría, literalmente. Frío. El aire descendió de temperatura en segundos. Esto termina aquí. Un pulso helado recorrió la zona. El sapo gigante apenas tuvo tiempo de reaccionar. El hielo lo cubrió por completo. Primero las patas. Luego el torso. Hasta quedar completamente inmovilizado. Silencio. La criatura quedó congelada en una posición grotesca, convertida en una enorme estatua de hielo. La gente observó. Y luego, aplausos. Pero el combate aún no terminaba. El Dr. Animo cayó al suelo tras perder el equilibrio, rodando torpemente antes de levantarse. Sin su ventaja. Sin su criatura. Entró en pánico. Esto no ha terminado. Pero su cuerpo decía lo contrario. Giró. Y comenzó a correr. Intentando escapar. Desde lo alto, Rías Gremory entrecerró los ojos. Su energía carmesí se intensificó. Pero no se movió aún. Porque sabía, Issei no lo dejaría ir.
y en la calle, aún cubierta de escarcha. La persecución acababa de comenzar. El aire aún estaba frío, la escarcha cubriendo el asfalto como recuerdo del último movimiento. Issei Oudou avanzó unos pasos en su forma helada, observando la figura que intentaba huir. Su voz, baja y cortante, rompió el silencio. Aparte de rarito, tonto. El destello verde volvió a envolverlo. Cambio. Su cuerpo se transformó en una figura vegetal, flexible, viva. Wilbine. Antes de que el doctor Animo pudiera dar más de unos pasos, crack. Brotaciones surgieron del suelo con velocidad, enredándose alrededor de sus piernas, su torso, sus brazos. Lo inmovilizaron por completo. Suéltame. Pero mientras más se movía, más se apretaban. Issei se acercó con calma, observándolo desde arriba. Bien, solo espera aquí a la policía, doctor Rarito. Se inclinó ligeramente. Y con una de sus extremidades, arrancó lo que quedaba del casco dañado. Lo miró un segundo. Y sin más, crash. Lo aplastó contra el suelo. Silencio. El villano quedó completamente sometido. Sin recursos. Sin escape. El brillo verde volvió. Cambios final. Una figura aerodinámica, elegante, envuelta en luz. Getrai. Sin decir nada más, Issei se elevó en el aire, dejando atrás la escena, los restos del combate, y al criminal listo para ser arrestado. Desde un punto elevado, Rias Gremori lo vio acercarse. La energía carmesí en su mano desapareció lentamente. No había sido necesaria. Getrai descendió suavemente frente a ella, y en un destello volvió a su forma humana. Issei se estiró ligeramente, como si nada fuera fuera de lo normal. Listo. Miró hacia atrás un segundo. Supongo que ya vendrán por él. Rias lo observó en silencio. No por el combate, sino por cómo lo hizo. Sin perder el control. Sin exagerar. Con precisión. Estuviste, increíble. Issei se encogió de hombros, relajado. Solo hice mi trabajo. Pero esta vez, no sonó como alguien que cargaba con todo, sino como alguien que sabía exactamente lo que hacía. Y eso, lo hacía aún más impresionante. La tensión del combate se había disipado. Las sirenas comenzaban a escucharse a lo lejos, acercándose al lugar donde el villano había sido capturado, pero para ellos, ese momento ya había terminado. Rias Gremori no dijo nada al principio. Solo dio un paso hacia él. Y entonces, tomó su brazo. Lo abrazó con naturalidad. Sin dudar. Deja de ser tan modesto. Su voz fue suave. Casi juguetona. Le dedicó una pequeña sonrisa. Y sigamos con la cita. Silencio. Issei Oudou se quedó inmóvil un segundo. Cita. El color subió de golpe a su rostro. Rias inclinó ligeramente la cabeza, observándolo con una expresión entre divertida y curiosa. ¿Qué? Pausa. ¿No lo es? Issei abrió la boca. La cerró. Pensó. Recordó el cine. La caminata. Las risas. Tokio. Y ahora. Esto. Bueno, yo. Se rascó la mejilla, claramente fuera de su zona de confort. No lo había pensado así. Rias lo miró unos segundos más. Sin soltar su brazo. Entonces piénsalo ahora. Silencio. Issei desvió la mirada un instante. Luego volvió a verla. Y esta vez, no evitó la respuesta. Supongo que sí. Rias sonrió. No grande. No exagerado. Pero sí. Sincero. Entonces no la arruines. Issei soltó una pequeña risa nerviosa. Haré lo posible. Y aunque seguía ligeramente sonrojado. No se apartó. No se alejó. Al contrario, ajustó un poco su postura para que ella se acomodara mejor a su lado. Un gesto pequeño. Pero suficiente. Porque ya no era confusión. Ya no era solo actuación. Era, aceptación. Y mientras las luces de la ciudad seguían brillando a su alrededor. La noche continuaba. Pero ahora, con un significado distinto.
Issei 10 capítulo 9 Una pausa necesaria. La ciudad poco a poco fue perdiendo intensidad. Las calles seguían iluminadas, pero el ritmo había cambiado. Menos gente, menos ruido, una calma distinta, propia de la madrugada. Después de todo lo vivido, incluso Tokio parecía más tranquila. Issei Oudou caminaba junto a Rias Gremory, pero esta vez notó algo diferente. El paso de Rias. Más lento. Más pesado. Su postura seguía siendo elegante, pero su energía ya no era la misma. Issei la miró de reojo. No dijo nada de inmediato. Pero lo entendió. Se detuvo ligeramente. Oye. Rias levantó la mirada, un poco sorprendida. ¿Qué pasa? Issei se rascó la mejilla, desviando un poco la vista antes de hablar. Ya es tarde, Y. Pausa. Te ves cansada. Rias no lo negó. Solo sonrió suavemente. Un poco. Silencio breve. Issei respiró hondo. Como si pensara bien lo que iba a decir. Podemos ir a un hotel. Pausa. A dormir y descansar. La frase quedó en el aire. No tenía doble intención. No tenía malicia. Solo, preocupación genuina. Rias lo observó unos segundos. Evaluando. No sus palabras. Sino su intención. Y la encontró. Clara. Honesta. Me parece bien. La respuesta fue tranquila. Natural. Issei asintió. Perfecto. Ambos retomaron el paso. Pero ahora, no con la emoción de antes. Sino con algo más calmado. Más íntimo. Porque ya no era la aventura. Ni el combate. Era cuidarse mutuamente. Y esa noche, eso importaba más que cualquier otra cosa. La habitación era sencilla, pero cómoda. Una cama amplia, perfectamente tendida, y un sofá a un lado, lo suficientemente grande para pasar la noche sin problema. La luz cálida daba una sensación tranquila, casi silenciosa, como si el mundo exterior hubiera quedado completamente atrás. Issei Oudou dejó escapar un leve suspiro al cerrar la puerta. Bueno. Miró el lugar rápidamente. No está mal. Rias Gremory avanzó unos pasos, observando la habitación con calma. Es suficiente. Hubo un pequeño silencio. Issei se rascó la nuca, algo más serio ahora. Duerme tú en la cama. Pausa. Señaló el sofá con el pulgar. Yo dormiré en el sillón, y mañana temprano regresamos a Kuo. La forma en que lo dijo fue directa. Sin rodeos. Pero sobre todo, respetuosa. Rias lo miró. Y por un instante, no respondió. No porque dudara. Sino porque ese gesto, decía más de lo que parecía. Issei. Él levantó la mirada. ¿HM? Rias sonrió levemente. No tienes que hacer eso. Issei negó suavemente. Sí tengo. Pausa. No me voy a aprovechar de la situación. Silencio. Rias sostuvo su mirada unos segundos más. Y entonces, asintió. Está bien. Pero no discutió. No insistió. Porque entendía. Y, en el fondo, lo valoraba. Issei se dejó caer en el sofá, estirándose un poco. Además, no es tan incómodo. Rias soltó una pequeña risa. Eso lo veremos mañana. El ambiente se relajó. Rias se acercó a la cama, sentándose con cuidado mientras se quitaba los zapatos. Issei giró un poco el rostro hacia el techo, cruzando los brazos detrás de la cabeza. Oye. Rias lo miró. ¿Sí? Issei cerró los ojos un momento antes de hablar. Hoy estuvo bien. Pausa. Todo. Silencio. Rias no respondió de inmediato. Pero su expresión se suavizó. Sí. Se recostó lentamente. Lo estuvo. La luz quedó tenue. El ruido del exterior casi inexistente. Y mientras la madrugada avanzaba, ambos cerraron los ojos. No como dos personas en una situación incómoda. Sino como dos personas que, poco a poco, empezaban a confiar. La habitación estaba en calma. La luz tenue apenas iluminaba los contornos mientras el cansancio empezaba a pesar en el ambiente.
Issei Oudou se levantó del sofá un momento, acomodándose antes de dejarse caer de nuevo. Pero justo antes de hacerlo, miró hacia la cama. Y dijo, con total naturalidad: «Te huelen los pies». Silencio. Rías Gremory se quedó congelada. De verdad. Su voz salió más baja de lo esperado. Apenada. Issei giró apenas la cabeza. Y entonces, no pudo evitar sonreír. No. Pausa. Era broma. Rías lo miró en silencio unos segundos. Procesando. Y luego, Issei se cubrió un poco con la sábana, claramente sonrojada. No digas esas cosas. Issei soltó una pequeña risa mientras se acomodaba en el sofá. Oye, fue buen timing. No lo fue. Pero su tono no tenía enojo real. Solo vergüenza. Issei cerró los ojos, aún con una ligera sonrisa. Porque, en realidad, había pensado lo contrario. Incluso después de todo el día. Después de caminar, reír, pelear, Rías seguía oliendo bien. Dulce. Sutil. Pero no lo dijo. No hacía falta. El silencio volvió poco a poco. Rías se acomodó en la cama, aún con un leve rubor en el rostro. «Eres un tonto». Issei respondió casi dormido. «Sí, pero te hice reír». Pausa. Rías no contestó de inmediato. Pero una pequeña sonrisa apareció en su rostro. «Idiota», murmuró suavemente. Y esta vez, la noche terminó en calma. Con bromas. Con confianza. Y con algo que ya no podía ignorarse.